Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban, como siempre, los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 11, de los versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es la palabra de Dios, amados hermanos. El título de este mensaje es Planes sin Dios. Planes sin Dios. Para comenzar, haremos unas cuantas preguntas, ¿verdad? ¿Tenemos planes para el futuro? ¿Qué tipos de planes tenemos? ¿Y estos planes funcionan o no funcionan? En ocasiones nos preguntamos por qué nuestro plan no ha resultado tal y como teníamos pensado. Si tuvimos cuidado de planificar cada paso, pero no funcionó, ¿por qué no funcionó? Personalmente yo creo que la respuesta sería porque quizás dejamos a Dios fuera de ese plan. Porque en vez de confiar en Dios, que todo lo sabe y quien tiene todo el poder, y hemos dependido de nuestro propio conocimiento, hemos dependido de nuestro propio entendimiento y nuestros recursos para determinar lo que deseamos alcanzar, hacia dónde deseamos ir y cómo completaremos el plan, entonces lamentablemente vamos a fracasar, porque es un plan sin Dios. Un ejemplo de esta manera de pensar la encontramos en Génesis capítulo 11, de los versículos del 1 al 9 que hemos lecturado. Dice la palabra de Dios que después del diluvio, el Señor les dijo a los hijos de Noé que debían de fructificarse, que deberían de multiplicarse, que deberían de procrearse abundantemente en la tierra y multiplicarse en ella. Pero sus descendientes se reunieron en una llanura en la tierra de Sinar y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aunque Dios ya les había dicho de manera específica que deseaba que los seres humanos llenaran la tierra, sin embargo, en oposición abierta a Dios, las personas en Babel optaron por seguir su propio plan, sin importarles las instrucciones del Señor, cayendo de esta manera en pecado de rebelión y desobediencia a Dios. Como consecuencia de este enfrentamiento contra el Señor, vino el juicio y la ira de Dios sobre el pecado de los hombres. Y claramente dicen las Sagradas Escrituras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, como respuesta a su rebelión, Dios confundió su idioma para que no pudieran comunicarse entre sí ni construyeran esa torre, teniendo como resultado de que la voluntad de Dios se cumplió, pues todos fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Una pregunta puntual sería: ¿y cómo esto lo podríamos aplicar a nuestras vidas? De la misma manera, nosotros en muchas ocasiones
actuamos neciamente como las personas de Babel, al dejar de considerar lo que Dios desea que hagamos. Debemos de entender que el Señor desea guiar nuestras decisiones y dirigirnos hacia su voluntad si lo consultamos antes de avanzar, porque el plan de Dios es mucho mejor que nuestro. Amados hermanos, si realmente afirmamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, entonces debemos de buscar su dirección en cada decisión que tomemos, en cada plan que hagamos. Dios nos ama. Dios comprende nuestras debilidades. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y cómo podemos alcanzarlo. Y además puede evitarnos sentir el dolor que proviene de seguir nuestro propio camino. Dios, al dirigir nuestros pasos, se asegura de que todo sea hecho conforme a su voluntad, pues tiene el poder para lograrlo. Necesitamos la dirección de Dios, amados hermanos, para cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestras decisiones financieras, en nuestras decisiones matrimoniales, en nuestras decisiones familiares, en nuestras decisiones laborales, en nuestras decisiones académicas y todo lo que nos concierne para nuestro bien. Muchas veces y a veces avanzamos por el camino correcto, pero no llevamos el paso adecuado porque muchas veces nos falta la fe en Dios. El Señor no solo sabe lo que debemos de hacer, sino también la manera en cómo lo vamos a hacer y en el tiempo adecuado. Y esto ocurre en el tiempo de Dios. Y Dios mismo lo afirma y nos dice, en mis manos están tus tiempos. Con lo cual nos demuestra de que Dios conoce nuestro futuro y sabe lo que es bueno y mejor para nosotros. Algunas decisiones que tomamos, algunos planes que hacemos, pueden parecer maravillosos desde nuestra propia perspectiva, pero si no forman parte del plan de Dios, eventualmente nos arrepentiremos de ellas. Como seguidores de Cristo, contamos con el Espíritu Santo quien mora en nuestro interior para guiarnos hacia la verdad. Pero si despreciamos su liderazgo divino e insistimos en seguir nuestro propio camino y hacer nuestros propios planes sin Dios, entonces el Señor nos dejará enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones hasta que nos arrepintamos y regresemos a su voluntad. ¿Y qué consecuencias nos espera al hacer planes sin Dios? Ya no contaremos con la promesa divina de provisión y de protección. Dios no nos dará su ayuda para alcanzar aquello que no es parte de su voluntad. Ya no contaremos con la bendición divina. Es por ello que debemos de orar y volvernos a Dios. La meta es orar por dirección y no pedirle que bendiga lo que ya hemos planificado hacer. Como hijos de Dios le pertenecemos a Él y el Señor se compromete a guiarnos. El Señor se compromete a darnos lo que necesitamos, aunque no comprendamos su plan. La única manera en la que podemos tomar decisiones de acuerdo a su voluntad es dependiendo completamente de la guía del Espíritu Santo. Para nosotros es imposible diseñar el plan de Dios, porque el que lo planifica todo es Dios. Recordemos siempre, porque el que lo planifica todo es Dios. Y sin Dios estamos totalmente perdidos. Si hacemos planes sin Dios, claramente se verá revelado nuestro pecado de orgullo. ¿Por qué pecado de orgullo? ¿El orgullo es pecado? Claro que sí. La palabra de Dios dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, dice la palabra de Dios en Proverbios 21, versículo 4. Puede que algunos piensen que no necesitan la guía del Señor, pero esa es una actitud orgullosa. Al comienzo de cada día debemos de buscar su dirección para lo que enfrentamos y al final del día agradecerle por su protección, provisión y dirección. Para recibir la bendición de Dios debemos de pedirle que nos guíe para hacer su voluntad en su tiempo y a su manera. Siempre debemos de reflexionar en los resultados
de la desobediencia a Dios? ¿Qué resultados obtenemos por no buscar a Dios? ¿Qué resultados obtenemos cuando nos rebelamos en contra de Dios? ¿Qué resultados tenemos cuando no hacemos lo que Dios nos ordena y nos acogemos a su voluntad? Cuando nos rehusamos a buscar a Dios, prácticamente hemos elegido seguir nuestro propio camino. Y con justa razón podemos esperar los siguientes resultados. En primer lugar, confusión. Cuestionamos nuestras decisiones y nos preguntamos si hemos hecho una mala elección. La acción de Dios en la Torre de Babel nos muestra la confusión que ocasiona el tomar decisiones sin contar con Él. El plan que tenían no solo fue frustrado, sino que además el Señor cumplió su voluntad al esparcirlos sobre la faz de la tierra. Recordemos siempre, amados hermanos, Dios cuando planifica algo para conseguir un buen propósito para nosotros, lo cumple. Y Dios no puede ser burlado ni tampoco puede ser engañado. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También obtendremos el resultado de conflicto interior. Enfrentaremos un conflicto interno, pues el Espíritu Santo llenará nuestro corazón con desasosiego, inquietud y dudas. Pagaremos un alto precio. La desobediencia siempre es costosa, pues dejamos de hacer lo correcto en el tiempo indicado y de la manera adecuada. Pérdida. En algún momento de nuestra vida, la desobediencia traerá pérdidas emocionales y físicas y espirituales porque perderemos nuestra relación con Dios. Lamento. Dios siempre nos mostrará la mejor opción. Así que si escogemos seguir el camino opuesto o no esperar por su tiempo o hacerlo todo a nuestra manera, nos perderemos sus bendiciones y nos lamentaremos. Dolor. Puede que la desobediencia traiga dolor físico, pero lo peor siempre será el dolor emocional. Es al reflexionar acerca de nuestras decisiones en el pasado que nos preguntaremos, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos obedecido al Señor? Desastre. Puede ser de índole financiero, emocional o de cualquier otro tipo, pero podemos estar seguros de que una vida desastrosa es consecuencia de no seguir la voluntad de Dios. Disciplina. Si no escuchamos y obedecemos al Señor, Él nos disciplinará, Dios nos disciplinará. La meta de Dios para nosotros, amados hermanos, es de que aprendamos a confiar en Él con todo nuestro corazón, en vez de apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra de Dios. Solo entonces nuestros caminos serán enderezados. Como reflexión final, ¿qué diremos? De que al trazar planes en el área que fuese siempre, debemos de pedirle a Dios que nos guíe. Amados hermanos, siempre oremos y clamemos a Dios para que nos libere del pecado del orgullo y dejemos de actuar en una forma autosuficiente y seamos sumisos y dependientes de Dios. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, confiemos siempre en Él. Nunca dejemos a Dios fuera de nuestros planes. Si queremos que la humanidad alcance unidad con Dios, dejemos de construir nuestros propios imperios y realicemos planes individuales que estén de acuerdo con la voluntad y aprobación de Dios. Siempre estemos conectados con el plan divino y cumpliendo cada uno el propósito por el cual fuimos creados. Dejemos, amados hermanos, el egoísmo. No seamos egoístas, que tanto tiempo nos ha acompañado el egoísmo, y arrepintámonos de nuestros pecados y volvamos a Dios y consagremos nuestra vida al Señor, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como dicen las Escrituras en el libro de Hechos. Así que arrepintámonos y convirtámonos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Para finalizar, amado hermano, Cristo te ama. Recuerda siempre esto: Dios nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra
amados hermanos. Amén.